cedo la palabra a Arturo para que pueda él empezar con la exposición de este importante tema. Agradezco mucho que se encuentre también presente, el maestro Paul Ceja Mendoza, que es nuestro director, y también otro personal directivo y algunos compañeros maestros también. Buenas tardes y comenzamos. Sí, bueno, buenas tardes. Gracias, Rosy. Rosy, ¿se ve bien la diapositiva grande? ¿Nomás que me puedas decir? Sí, todo bien, Arturo, gracias. Bien. Miren, buenas tardes. Mi nombre es Arturo Gordillo. El tema que me ha invitado la Facultad de Pedagogía por esta Semana Cultural Virtual es la resiliencia ante la pérdida de un ser querido. Este tema ya tengo, ¿qué será? Como un par de meses preparándolo porque desde que me hicieron la invitación al CEDEFU, bueno, me corresponde a mí impartir esta parte. Es un tema muy importante por lo que está sucediendo, o sea, el contexto sanitario permite tener elementos sobre la elaboración del proceso de una pérdida, de un duelo, y sobre la parte de desarrollar más nuestras capacidades resilientes. Por eso creo que está muy ad hoc con el contexto sanitario, la salud y etcétera, ¿no? Bueno, les doy bienvenidos y bienvenidas. Quiero comentarles algo de mí para que pudieran como ubicarme, ¿no? Yo estudié filosofía y teología en el Seminario Diocesano del Cóbano por algunos 5 años. Después estudié la licenciatura en psicología por la Universidad de Colima y ya tengo, ¿qué será? Acabo de cumplir 19 años en esta universidad, en esta alma mater, y en el transcurso inmediatamente que empecé como en la parte porque empecé trabajando en la licenciatura en orientación educativa, luego hice la maestría en desarrollo humano, que lo hice en Guadalajara, y hace un par de años estudié y sigo estudiando esta ciencia que me apasiona. Estudié tanatología en la UNIVA. Soy un hombre casado, tengo 18 años con mi esposa, tengo 3 hijos, 2 hijos adolescentes y una hija también adolescente. Y me dedico a la consultoría privada en mis tiempos libres, en las tardes. Soy un psicólogo clínico. En este año cumplo 15 años como psicólogo clínico aquí en Manzanillo. Y bueno, la necesidad de acompañar a las personas que están pasando por alguna crisis emocional, algún duelo o alguna alteración en su salud mental, ¿no? Bueno, ¿cuál es el objetivo? El objetivo de esta conferencia, plática, vaya, es comprender el proceso y la elaboración de un duelo. Que ustedes puedan tener qué es una pérdida o un duelo, que va a ser algo sinónimo, lo vamos a trabajar. Cómo elaborar este proceso duelo para si a ti en algún momento te llegó a suceder, pudieras ver qué pasó contigo y cómo elaborar si en el día de mañana te corresponde, ¿verdad? Vivir el proceso de duelo y puedas, de alguna manera, este duelo puede ser un duelo sanador, transformador, que es lo que se quiere desde la tanatología. Todo esto para desarrollar capacidades resilientes. Las personas, como todo verán ahorita, las personas tenemos momentos muy difíciles, muy dolorosos, de mucho dolor, de mucho sufrimiento, pero es importante que desarrollemos esta capacidad resiliente que tenemos. Todos y todas la tenemos, no más que algunos, de acuerdo a sus decisiones y a muchos factores más que ahorita les voy a comentar, la desarrollan más que otros, ¿no? Bueno, lo que te voy a pedir, por favor, es que si pudieras en alguna libreta o en alguna hoja ir escribiendo comentarios, ir comentando tus aprendizajes, y en esta hoja, en esta diapositiva, perdón, te pido que pudieras pensar y decir qué expectativas tengo de esta charla de la resiliencia
ante la pérdida de un ser querido. ¿Qué esperas aprender? ¿Qué quisieras captar, ¿no? Y que pudieras rápidamente, mentalmente decir, a ver, ¿qué sé del tema? He hablado, he escuchado algo de los duelos, he leído, he escuchado, me han contado, recuerdo unas vivencias de mis duelos y acerca de la resiliencia. He leído, he hablado, he escuchado, ¿qué aprendizajes previos tengo de esta parte, no? Para mí es importante porque recuerden que el conocimiento llega a partir de tener las expectativas y conocimientos previos desde algún punto de vista como más cognitivo. Entonces los invito como a decir esa parte. Entonces te pido que lo notes, si puede, si por el plano contextual que estás, bueno, nomás hazlo mentalmente, ¿no? ¿Qué esperas y qué conoces del tema? Mm, listo. Es a grandes rasgos, ¿no? Miren, esa es la parte introductoria, es importante escucharla bien. Eh, la vida en general representa algunas veces unas ganancias y también representa una pérdida. Tenemos que tener en cuenta que esta bipolaridad, es decir, dos conceptos, ganar y perder, van siempre como muy de la mano. Las personas quisiéramos que toda nuestra vida fuera una ganancia, fuera placentera, fuera todo maravilloso, no hubiera momentos difíciles, pero por fortuna, digo yo, porque la realidad así no le exige, la vida representa una ganancia, es decir, de acuerdo a las imágenes, momentos hermosos que pasamos con familia, momentos hermosos que pasamos con amigos, con pareja, que pasamos momentos hermosos por algún viaje o alguna experiencia que tú de manera soledad o acompañada puedas estar, ¿no? Una ganancia por toda esta naturaleza, lo que nos ofrece, ¿no? El observar, el estar en un río, una playa, el poder verle, el contemplar un atardecer, algún amanecer y muchas cosas más, ¿no? Y los humanos quisiéramos tener como esta parte de centrarnos en la ganancia, pero hay que ser bien consciente que la otra parte también la necesitamos ir elaborando y la necesitamos ir experimentando. Y la otra parte es, también representa algunas veces que la vida es una pérdida, ¿no? De acuerdo a la imagen, es decir, cuando tenemos un duelo porque un familiar muy cercano, papá, mamá, hermano, abuela, tío, se nos, se nos ha ido materialmente hablando, ¿no? Y también una pérdida por todos estos desastres que le ocasionamos a la naturaleza, por esa pérdida que a veces nosotros tenemos de algún animal, de algún, eh, de algo que nosotros hacemos y que lo perdemos, ¿no? Alguna pérdida desde muchas situaciones. Ahorita les voy a dar como unos ejemplos, como qué tipo de pérdidas por lo regular existe, ¿no? Entonces, quisiera que pudiera en esta introducción eh, estar como bien conscientes de que en la vida podemos ganar y perder. Y a veces nos toca bailar y a veces nos toca estarnos quietos y sufrir en un dolor, eh, manejar ese dolor, pero transformarnos. Aquí lo importante es la transformación, porque la vida es padrísima vivirla y es padrísimo sentir el placer y el goce, pero la otra parte es la que nos transforma, es la que nos reconstruye como personas, ¿no? Entonces, mira, perder y ganar ya vimos que es parte de la misma moneda, ¿no? Eh, pero lo más importante es
aunque nosotros ganemos o perdemos, lo más importante es aprender a encontrar significado para que nos lleve al crecimiento personal. Aprender significa que ante un evento este, agradable o desagradable, podamos de alguna manera tener aprendizajes y decir, ¿sabes qué? Fue rica tu compañía, fue rico el desayuno, gracias por la amistad que me ofreces. Y a partir de ahí aprendo que hay personas valiosas para nosotros y encontrar un significado que esa persona a partir de ese encuentro, de ese desayuno, de esa charla amena, tengamos un significado que la amistad o el vínculo emocional con esa persona existe. Entonces esa persona empieza a significar algo para nosotros, empieza a tener de alguna manera un vínculo muy estrecho. Y es así como las personas vamos desarrollando habilidades sociales y vamos encontrando poco a poco el sentido de vida. Y eso nos lleva a un crecimiento personal. Ahora, es importante y si eres como traes un estilo de aprendizaje visual, vas a ver en 2 diapositivas estos dos monitos o estas 2 figuras, ¿no? Pero quisiera que pudiera ser consciente de las siguientes preguntas. Después de leerla, voy a dar algún minuto para que puedas, a grosso modo, como responder. ¿Cómo te sientes cuando ganas algo? Es decir, ¿cómo te sientes cuando has ganado un premio? ¿Has logrado una meta? ¿Cuando te has graduado? ¿Cómo te has sentido cuando ganas un abrazo de alguien, una mirada cálida? Cuando nació, pensemos, bueno, si alguien ya ha tenido esta experiencia, nació tu primer hijo, tu primer novio, tu, tu primer negocio que tuviste, o en este caso, eh, esas primeras prácticas profesionales que empezaste a hacer para las personas, los alumnos que estén conectados avanzados en esta área. ¿Qué fue lo que sentiste cuando ganaste? Ahora bien, ¿cómo te sientes cuando has perdido algo? Cuando has perdido un ser querido, mamá, papá, un hermano, una tía significativa, un amigo, ¿no? Un maestro. eh, Cuando has perdido por una situación en las cuestiones, por muchas cuestiones has perdido una casa, cuando has perdido una oportunidad laboral, ¿no? Para si eres un alumno que trabaja y estudia, cuando te despidieron, ¿no? Cuando sacaste alguna baja calificación, cuando perdiste a tu pareja, ¿cómo te sentiste cuando perdiste esta parte o perdimos todas las personas de este mundo, esta libertad de poder salir, porque es una pérdida que hemos sufrido por medio de esta crisis sanitaria? El no poder salir nos lleva de alguna manera a tener una pérdida de la libertad de poder salir, de poder sociabilizarnos. Son una de las tantas pérdidas que perdemos. Por eso digo que el tema es demasiado importante. Lo importante es que puedas ser consciente que cómo te has sentido cuando ganas y pierdes. Si te pregunto, lo más seguro dice, pues yo quisiera siempre ganar, pero quiero mostrarte que los dos lados es muy sano vivirlo y son oportunidades de crecimiento. Entonces, reflexiona conmigo y siente conmigo en un pequeño momento cómo te has sentido cuando has ganado y has perdido. Y hasta aquí date cuenta de por lo regular qué sentimientos
prevalecen. ¿Qué sentimientos has desarrollado en ganar y perder? Nada más date cuenta en esa parte. Más adelante te daré más elementos para que puedas como comprender esta parte que estamos hablando y puedas seguir como teniendo un panorama más muy amplio y pueda hacer esta pequeña conferencia de gran cambio, ¿no? Bueno, una pérdida, vamos a llamar didácticamente, lo vamos a manejar, es igual a un duelo. ¿Por qué? Porque la pérdida significa un dolor. Perder a alguien nos causa de alguna manera un gran dolor en todo nuestro ser, en toda nuestra persona, y se manifiesta como en diferentes tipos o tiene su síntoma en diferentes áreas, ¿no? Entonces podemos decir que el duelo hace referencia a los sentimientos subjetivos y reacciones afectivas provocadas por la muerte de un ser querido. Es decir, si para ti la casa, un objeto que alguien te lo regaló, una amistad, una pareja, la misma parte de la separación o el divorcio de tus padres, la abuela, el abuelito que hemos estado diciendo de este ser querido, si lo pierdes, te provoca una reacción afectiva. Es algo que duele y que tiene impacto en estos síntomas. Por ejemplo, en la parte de sensaciones físicas, en la parte de tu cuerpo, y bien dice la imagen, puede ser que exista opresión en el pecho, ¿no? Puede ser que sientas como un vacío, una sensación de vacío gástrico o un malestar estomacal. Por momentos depende la intensidad del duelo y el tipo de pérdida que estás teniendo. Hay ciertas dificultades para respirar, más cuando se nos da la noticia, los primeros minutos o las primeras horas es cuando tiene más impacto en el cuerpo. Después pasa a nuestra mente. Y bueno, ahí están otras manifestaciones de sensaciones físicas. En la parte cognitiva o mental, pues lógicamente hay incredulidad, hay confusión, preocupación, hay sensación de presencia que el difunto está en el área espacio-temporal. Es decir, hay como esa parte de negación que ahorita vamos a hablar de las etapas de un duelo. Es esa etapa de no creer lo que está sucediendo, que toda la parte es confusa, ¿no? Y la sensación de que puede ser, si perdiste a un ser querido, puede ser que lo sientas que está en la recámara, que está muy cerca de ti, que está en el comedor, pero es algo que se necesita poco a poco ir asimilando el duelo y poco a poco llegar a este peldaño que le llamamos la aceptación, ¿no? Puede ser que también en la parte cognitiva tengas alucinaciones auditivas o visuales. La vivencia de cada duelo es muy singular, ¿no? No todas las personas tienen como el proceso de duelo. Otros pueden ser que una persona que le puede estar durando lo que era para las primeras horas, puede ser que puede durar varias semanas. Y lo que pensamos que puede durar para varios meses, puede ser personas que duren años. Claro, estoy consciente que estamos ahí hablando ya cuando dura años de un duelo ya muy deteriorado, muy tóxico o demasiado inconcluso. Tiene muchos eh, nombres, pues, conceptos ante los duelos que en un ratito mencionaré. Y en los sentimientos, ¿qué pasa con esta parte de cuando llega el duelo? Pues sientes tristeza, sientes ira, puedes sentir culpa, ansiedad, te sientes sola, te sientes como en shock, ¿no? Y hay como un aturdimiento emocional porque haz de cuenta que perder a alguien, ¿no? Vamos a hablar así, en que una persona perdemos, se vienen como si pudiéramos analógicamente, y si has tenido esa vivencia, como que te revolcó la ola, ¿no? No sé si has pasado por esa experiencia, ¿no? Es decir, tienes todo un impacto y te aturde emocionalmente. No puedes pensar, ¿no?
Es algo que en las primeras horas o en las primeras semanas, ¿no? Haya mucho aturdimiento emocional, mucha confusión. La mente no está quieta, ¿no? Anda muy turbia, ¿no? Y etcétera. En la de las conductas ante la vivencia de un duelo, puede ser que tengas mucho sueño o se te vaya el sueño. Puede ser la falta o mucho apetito. Puede ser que no te dé nada de hambre, puede ser que devores, ¿no? Por eso que, por eso digo que el duelo es muy singular. Cada quien lo vive de acuerdo a un conjunto de procesos, de un conjunto de tus paradigmas, de un conjunto de la parte de la red social que se tiene y del tipo de pérdida que se está teniendo, ¿no? Se siente la persona muy distraída, la mayoría suele aislarse socialmente, ¿no? Pocas personas se van en el otro extremo, es decir, están volcados hacia la parte social, pero como objetivo, como de querer evadir. Y por supuesto hay conductas de llanto y de nostalgia, de gran suspiro, ¿no? Entonces, vele checando en esa parte cómo afecta este duelo en las diferentes áreas que acabamos de decir, en tu cuerpo, en tu psique, en tu parte conductual. Ahora bien, es importante tener en cuenta sobre algunos mitos que se hablan del duelo. Y erróneamente la sociedad, la familia, la cultura, eh, ha tenido como esta parte de responsabilidad, ¿no? Es decir, mitos sobre el duelo hay que sobrellevarlo solo, un duelo hay que llevarlo solo. Son mitos o son creencias que no es sano tener este tipo de pensamientos, tener este tipo hasta de expresiones, eh, porque muchas veces pueden ser expresiones que nos dijeron o que nosotros dijimos cuando se dio en su momento en un funeral o en casa, que perdiste a alguien y que fue tu familia y que empezaron a decirte esta expresión. Y los mitos es, el duelo hay que llevarlo solo, hay que ser fuerte en el duelo, nadie te puede ayudar en el duelo, hay que mantenerse ocupado, hay que hacer mucho ejercicio, hay que trabajar mucho durante un duelo, hay que estar ocupados en los hijos, en la escuela, es decir, de trasfondo es como que el duelo va a pasar, ¿ah? Si nos mantenemos ocupados, no es así. El duelo es algo que se tiene que ir viviendo y se tiene que ir procesando, se tiene que ir elaborando para elaborar, para aceptar y de alguna manera elaborar toda esta parte de un duelo y aprender, en este caso, a ir viviendo sin él o sin ella, de ese ser querido. Otro mito sobre el duelo, hay que ocultar los sentimientos, hay que tener fe, fe. El tiempo lo cura todo, ignorar y proteger a los débiles, es decir, durante un duelo pensamos que nos olvidamos de nosotros mismos y es que mi esposo se murió, entonces me olvido de mí misma como esposa y me arropo en mis hijos, ¿no? Hay que protegerlos a ellos, ¿no? La pareja, los abuelos, etcétera, ¿no? Un mito del duelo también a veces es la parte de considerar el qué dirán, el vivir por la imagen, vivir por la apariencia, ¿no? Ay, no, es que tuve un duelo y en el trabajo pues tengo que portarme como tal, tengo que ser demasiado fuerte y, y no es tanto que habrá algunos momentos y en algunos contextos laborales puede ser que sí, pero se refiere aquí que mantener como un disfraz ante la parte del qué dirán y no es sano esa parte, ¿no? No pasa nada si nos ven vulnerables, nos ven tristes, ¿no? Eh, la vida es una diversidad de emociones, ¿no? Y hay que aceptar la voluntad de Dios en el duelo, etcétera. Mm, Ojalá puedas estar reflexionando sobre, a ver, ¿con qué mito del duelo yo más me identifico?
con qué tipo de duelo, con qué tipo de expresiones yo he dicho o me han dicho, ¿no? Eh, pero sobre todo el mito del duelo es que hay que ser muy fuerte y eh, no meterle mucho feeling, o sea, hay que estar como muy frío, no es por ahí. Elaborar un duelo sano, que ahorita lo diré, no es por ese camino, ¿no? Bueno, estas fases del duelo se las debemos a esta gran psiquiatra suiza norteamericana que es Elizabeth Kubler-Ross. Elizabeth Kubler-Ross acompañó por muchos años, en los 70, en los 80, esta parte de acompañó a muchos moribundos, muchas personas adultos, muchos niños y niñas. Y ella vio que hay fases de un duelo. Cuando se vive un duelo, se empieza, y si nos fijamos en la parte vertical, dice energía, y en la parte horizontal, si pueden ver, indica tiempo, energía y tiempo. Y fíjense cómo está la curva. Y empieza con la primera fase del duelo, la negación. No puede estar pasando esto, no puede ser posible, yo lo acabo de ver ayer, yo lo acabo de ver un mes, me niego a que pase, de seguro hasta que llegue a la casa, al trabajo, lo voy a ver. Y en la primera etapa eso es muy normal y nos dice esta doctora que hasta cierto punto es normal y sano en esta etapa por lo siguiente, porque trata como de amortiguar. Es como la negación, es un mecanismo de defensa que nos lleva a amortiguar el dolor, ¿no? Que necesitamos, si no tuviéramos este mecanismo de defensa, todo el dolor lo sintiéramos y hubiera demasiada turbulencia emocional y hubiera conductas a lo mejor poco sanas, ¿no? Entonces, primero viene la negación y luego puede venir alguna de estas dos áreas, ira o depresión. Algunas personas les dan como por mucho enojo, otra persona le dan por esta parte de la tristeza o la depresión. Eh, y puede ser que después de la negación, la segunda, se viva la ira, así lo dice la doctora Elizabeth, y luego viene esta parte de la tercera, de la negociación. La tercera fase de un duelo de la negociación se refiere que la persona quisiera eh, llegar a un pacto, llegar a un convenio, llegar a una negociación con Dios, con la vida, con el quien sea, y decir, eh, si tú no me quitas a este ser querido, yo a partir de este momento voy a comportarme mejor. Es cuando le decimos a la vida esa parte de querer como negociar o llegar a un pacto, ¿no? No, regrésame a mi abuela, y yo voy a dejar de hacer esto. Si tú no me, si tú de alguna manera eh, me devuelves, me dices que no es lo que está sucediendo, entonces yo te prometo hacer esto y esto. Y la verdad que en el proceso de duelo es una de las fases, pero que hay que irlas pasando. Después viene la etapa más baja de acuerdo a la curva, como están viendo, es de la depresión. Primero empieza por tristeza y nos lleva mucho al llanto, a estar más tiempo en nuestro cuarto, en nuestra recámara, estar solo. A muchas personas es normal que llegue la tristeza, es algo muy normal, pero también a muchas personas les llega la depresión, ¿no? Y es decir, con una tristeza muy alta, ¿no? Estar deprimido significa que todo el mundo de la persona es muy gris, es muy pesado, muy triste, muy caótico, ¿no? Pero las fases se tienen que ir cumpliendo. No es una ecuación, no indica que tiene que ser negación, ira, negociación, depresión, aceptación. No, hay personas que pueden estar moviendo las fases. Es una pequeña explicación teórica de la doctora Elizabeth.
Después hay otra etapa importante que se llama la aceptación. Después de pasar por esta parte de estos sentimientos llamados de ira, enojo o tristeza, depresión, se espera conforme vayan pasando los meses, ¿no? Se vaya llegando a una fase de aceptación. El ir como, el ir como aceptando la realidad que se está viviendo. Ah, pues es que mi abuelita, falleció. Ahora lo que voy a aprender de acuerdo a lo que ella me enseñó, lo que ella me decía. eh, Puedo ir yo a su recámara o a alguna parte de la casa donde esté, dependiendo, pues. Son ejemplos. Y puedo yo estar con esa ropa de la abuelita, con sus fotos. Puedo recordar. La aceptación va pasando que la persona ya de alguna manera, el dolor ya no es tan intenso. El dolor emocional ya ha ido disminuyendo, ¿no? Aceptar significa abrazar a esta nueva realidad y poder desde ahí empezar a caminar. Yo siempre les digo a mis pacientes cuando llegan a esa parte que honren con sus actos lo que decía en este caso el difunto, la difunta, ¿no? Eh, que recuerden, que puedan estar como en comunicación vía de corazón a corazón, porque hay un vínculo emocional cuando se establece con un ser querido y que ellos puedan como hablarle de corazón a corazón y puedan empezar un nuevo tipo, una nueva relación con ese difunto, que tal vez ya no lo tengas visiblemente, no lo escuche, pero todas sus vivencias quedan muy sesgados en tu ser, en tu corazón, en tu mente. Y sobre ese empezamos a relacionarnos con nuestro difunto de una manera diferente, ¿no? Bueno, hasta ahí. ¿Qué tipo de pérdidas hay? Pues la muerte de un ser querido, la pérdida del trabajo, la pérdida de un fracaso escolar, la pérdida o la partida a un lugar lejano de una persona amada, las situaciones de abandono, ya sea por papá, por mamá, por la abuela, por el tío. Hay pérdidas en el divorcio, en la separación. Hay pérdidas cuando papá, mamá, rechaza a sus hijos, ¿no? Y que van quedando como heridas emocionales. Hay pérdidas cuando se cambia de domicilio. Depende también el vínculo que se estableció en ese domicilio, en esa casa, ¿no? Hay personas que puedan vincularse fuertemente en esa casa por esas personas, por esas vivencias. O cuando se van de un país a otro, hay un tipo de un proceso de duelo. Cuando hay pérdidas, cuando se da algún diagnóstico de una enfermedad crónica degenerativa, ¿no? Hay un tipo de pérdidas cuando hay un incendio o algún accidente fuerte, ¿no? Eh, que la persona sufrió, que el vehículo se perdió, hay un proceso de pérdida, ¿no? Por eso las personas después de este tipo de pérdida suelen ponerse, que entran en shock, en la negación, entran en el coraje, entran en la tristeza, entran en un periodo de negociación, pero conforme pasen semanas, meses, se va a ir aceptando esa pérdida. Pero hay otros tipos de pérdida que es aspecto de sí mismo, es decir, alguna persona que deja algún tipo de adicción, algún tipo de un gran cambio, ¿no? Que hay una parte que esa persona dejó de ser y se transformó en algo mucho más positivo. Es la pérdida que le llaman de aspectos de sí mismos, ¿no? Por el gran cambio que se genera, ¿no? Y la pérdida de algún miembro o una capacidad física, una persona que lo tuvieron que mutilar después de un accidente, no poder caminar, eh, son pérdidas que se van llevando a cabo. Bueno, ya hablamos un poco, hablando de autores, de Elizabeth Kubler-Ross, y hay otro, este gran experto en duelo, que así se llama uno de sus libros. Al final vienen
las, la bibliografía. Le decía a Rosy que voy a compartir algunos materiales digitales a ella para si alguien quiera pedirle, y ella se los pueden enviar por correo electrónico si ella está de acuerdo. Pero William Wonder es este experto en duelo. Él es un investigador de Harvard y son unos de los pioneros actualmente que hablan sobre el duelo, ¿no? Y es fundador de la Asociación de Educación y Asesoramiento sobre la Muerte, etcétera, ¿no? Y él dice que para elaborar un duelo necesitamos seguir estas tareas del duelo. Una tarea es, dice, es aquello que el doliente tiene que resolver para poder elaborar una forma adecuada del duelo. Las tareas del duelo es un conjunto que tiene que ser común. Vaya la cacofonía de esa tarea, esa actividad por ir realizando para que se elabore un duelo sano, ¿no? Y él dice que hay 4 tareas. La primera tarea que dice Wonder es aceptar la realidad de la pérdida, aunque sea difícil y dolorosa. Es decir, aunque sea de alguna manera de mucho sufrimiento y sea a veces como una losa el duelo, se tiene que ir llegando a aceptar la pérdida, aceptar que de alguna manera se perdió el trabajo, aceptar que se perdió algún miembro, pero conlleva en la primera tarea, es la aceptación de esa realidad de la pérdida, conlleva algún corto tiempo, puede ser que dure de semanas o meses, depende de lo que hemos mencionado, ¿no? De las habilidades que tenga la persona, del tipo del duelo y también con las situaciones sociales que va pasando. Pero la primera tarea es ir aceptando. La segunda tarea hay que trabajar sobre las emociones y el dolor de la pérdida. ¿Qué significa? Necesita la persona llorar, tener espacio para sentir enojado y pegarle algo blando, desde eh, algo blando como un cojín, una toalla, el colchón, algo donde la persona pueda expresar su enojo, su ira y pueda sacar esa, porque recordemos que las emociones son energía, es algo que se tiene que sacar. Si siento tristeza, necesitas darte el tiempo de llorar, necesitas darte el tiempo de sentirte esta parte vulnerable, ¿no? De sentirte que de alguna manera un desgano y necesitas hablar de tus emociones, llorar, sacar esta ira que yo decía, escribir, a algunos les ayuda mejor, o hacer otras actividades que conllevan en sacar las emociones. La tercera tarea para este autor, para Wonder, es adaptarse a un medio en el que el fallecido está ausente. Es decir, que si es un ser querido que estaba a casa, irlo aceptando que ya no va a estar físicamente, así decimos los tanatólogos, físicamente, porque luego hay otra parte de contacto, de vivencias, ¿no? Que son como vivencias como más espirituales, ¿no? Pero hay que ir como la tercera tarea, hay que irse a adaptarse a un medio en el que falleció y se da en 3 situaciones. Adaptarse en situaciones externas, ¿no? La pérdida de relaciones con otros padres, es decir, la adaptación externa se refiere como a esta parte del contexto material, ¿no? Que ya no lo vemos sentado en la mesa, ya no lo vemos acostado, ya no lo vemos en ese pasillo, ya no lo vemos en ese patio porque era papá, mamá, la abuela que vivía con nosotros, el hijo, no se entiende ahí. Pero esta parte que necesitamos irnos adaptando, que ya no está físicamente, visiblemente, ¿no? Otra adaptación es en la parte de la adaptación interna es como la imagen de uno mismo, ¿no? ¿Qué significa en esta parte? Hay cambios para irte adaptando a esta parte.
y que ya no, que está ausente, hay cambios que tú vas teniendo interiormente. En el duelo es algo que te va a cambiar. Dicen que depende del duelo, pero después de un duelo doloroso, ¿no? Por un familiar muy cercano, hay una transformación, o se espera que haya una transformación en la persona, y personas han dicho, yo era antes de este duelo y después de este duelo, como que este duelo es un parteaguas, ¿no? Y me cambió. No todo es así, hay duelos que al contrario, ¿no? Eh, Se quedan estancados y se decide vivir en alguna etapa de ira o de tristeza y no avanzan a la aceptación. Entonces, cuando llega ahí la persona, el duelo se estanca, se hace inconcluso y a ratos es enfermizo, esos tipos de duelo. Y la otra, en el otro son las adaptaciones espirituales, es decir, la persona empieza a cambiar de creencias, se va adaptando al medio, pero va de alguna manera adaptándose o teniendo nuevas reconstrucciones espirituales. A lo mejor la persona no tenía fe en lo que hacia donde eso lo dirija, a la vida, hacia el Dios, hacia el universo, hacia cómo se llame el Dios, pero hay personas que antes eran incrédulas y viene el duelo y después empiezan a tener fe y a creer, empiezan a tener otros tipos de valores, ¿no? Y la última tarea es recolocar emocionalmente al fallecido y continuar viviendo. ¿Qué significa? Que la persona ante esta pequeña última tarea necesita tener a esa persona dentro de su corazón. Necesita decir, bueno, mi mamá falleció, ¿no? Es lo que yo le decía hace como un par de semanas a un alumno, porque ahorita en el CEDEFO trabajamos en línea, que se le murió su papá hace como un mes y me decía la alumna que cómo salir adelante y comentábamos las etapas, pero dentro de tanto le decía es que trata de conectarte interiormente con tu papá, trata de que mentalmente, trata de hablarle a papá desde tu corazón, porque es el vínculo emocional, ¿no? El amor conecta a las personas, yo le decía, entre tu papá y tú, trata de cerrar los ojos, trata de sentirlo, trata de hablarle mentalmente o verbalmente, y trata de ir de acuerdo a lo que haces, honrarlo con lo que él te decía, ¿no? Y seguir viviendo, ¿no? Y la chica me decía, es que mi papá me decía, no dejes la escuela, échale gana, sigue en el trabajo. Y yo le decía, es esa parte, si tu papá te decía eso, recolócalo emocionalmente dentro de ti y continúa viviendo. Y muchas de las cosas que hagas, hazlo bajo honra de él, ¿no? En fin. Y ya casi llegamos al primer receso y esta pequeña parte para mí es importante decirlo, ¿no? En la vida experimentamos muy a menudo muchas pérdidas, pero también muchas ganancias, con dolor o con alivio, pero con la confianza de que aprenderemos y tendremos la oportunidad para crecer como persona. Es importante que lo que se viva, pérdida o ganancia, podamos hacerlo desde la parte de que sea una oportunidad para crecer como persona. Bueno, ahora bien, ¿qué es la resiliencia? ¿Qué es este concepto, no? Hay mucho que hablar de esto, pero bueno, aquí vemos 4 definiciones de lo que es la resiliencia, ¿no? Eh, la resiliencia tiene que ver, hablo de la segunda de Boris Cyrulnik, este fabuloso psiquiatra que vive, lo tenemos todavía aún, es como uno de los padres de la resiliencia, neurólogo, buenísimo, es un autor fabuloso. Uno de los libros se los voy a dejar a Rosy con los patitos feos que tiene él, una obra. La resiliencia dice que es la capacidad de las personas sometidas a los efectos de una adversidad, que de superarse e incluso de salir con mayores fortalezas de la situación.
¿Qué significa? Cuando una persona tiene alguna experiencia de adversidad, experiencia dolorosa, necesita sacar esas fuerzas humanas para que pueda salir avante de esta situación. Significa que la persona, una persona o la resiliencia es esta capacidad de, a pesar de un evento difícil, doloroso, la persona puede superarlo. Es decir, aunque le provoque dolor, pero la persona pueda trascenderlo con que aprenda, con que pueda, de que la experiencia no la haya destruido, destruida, ¿no? Que la persona pueda salir adelante, pueda aprender, pueda salir más fuerte, ¿no? Y, por ejemplo, dice otra de las autoras también fuertes de la resiliencia, Edith Blomberg, dice que es la capacidad humana, es decir, ya de entrada nos dice que la resiliencia todos, tú y yo la tenemos, ¿no? Que es la capacidad humana para enfrentar, para sobreponerse y salir fortalecido y ser fortalecido por experiencias de la adversidad, sea cual sea, ¿no? Hay momentos difíciles como a lo mejor una persona tuvo un accidente y perdió sus piernas, y a pesar de eso que le causa dolor, que le causa enojo, tristeza, depresión, la persona que a partir de del año, 2 años, la persona puede de alguna manera, por la transformación que sale y puedes ser más fuerte, ¿no? Que no tener por no tener piernas significa que él continúa, ¿no? En silla de rueda, con lo que sea, ¿no? Prótesis, pero la persona suele salir fuerte y puede decir, en su momento resiliente puede existir la siguiente expresión, ¿no? Qué padre que me sucedió esto, porque sin eso no me hubiera transformado, ¿no? Y hay personas que agradecen como esa situación, ¿no? Y otra, dice el doctor Víctor Frank, ¿no? Fundador de la logoterapia, dice que el hombre que se levanta es aún más fuerte que el que no ha caído. Es decir, el ser humano es capaz de levantarse a partir de la adversidad o a partir de esos pequeños obstáculos que se va teniendo, ¿no? Y digo, ahí lo mencionaré más al rato, ¿no? Hay 3 factores protectores de la resiliencia, ¿no? ¿No? Un factor le llamamos el factor protector, uno es el personal, que se refiere esta parte a la capacidad de introspección. Las personas resilientes son personas que se puedan mirar dentro de sí mismas y pueden verse como, pueden hacerse un análisis personal y pueden encontrar como elementos internos o capacidades internas para salir adelante. Un factor resiliente sería también la autoestima, que en la parte personal también que tengan conocimiento de sus fortalezas y debilidades. Un factor protector de la resiliencia es la parte de tener el autocontrol, ¿no? El tener la capacidad de reflexión, de tener la capacidad de independencia, de por sí mismo hacerlo, ¿no? A nivel personal también es como tener la capacidad de relacionarse. El resiliente es alguien que sale de sí mismo y busca busca ayudar, ¿no? El resiliente toma iniciativa, tiene creatividad, y por supuesto tiene un sentido del humor, ¿no? Y por supuesto, ahorita comentaré este último punto de los apegos seguros. Hay otro factor fuertemente protector en la resiliencia, es cuando se llama el factor protector de relaciones, es decir, las personas que nos acompañan incondicionalmente, que se convierten en un apoyo fundamental y que proporciona confianza e independencia en el proceso. ¿Qué significa? Es cuando la persona tiene a ese tío, a ese padre, a ese amigo,
cuando se relaciona y ve que hay otras personas que lo están escuchando, motivando, que lo están empujando a que salga adelante de esa situación. Boris Cyrulnik lo llama tutor de la resiliencia, es decir, cuando una persona resiliente conoce, ¿no?, a otra persona que es capaz que le esté ayudando para que la persona pueda caminar, que no se deje caer y que la persona, por supuesto, logre eh, salir adelante, ¿no? Pero es otro factor que tiene la resiliencia. Y la otra parte le llaman, otro factor protector es la parte comunitaria. Esta hace referencia, puede hacerse referencia a la cultura, a la sociedad, al sistema familiar, ¿no? Es decir, es esta pequeña comunidad, llámese familiar, llámese académica, llámese laboral, llámese social, que ayuda a las personas a las adversidades, ¿no? Y a prosperar, ¿no? Entonces, los factores personales tienen que ver con la persona, con las relaciones y con la parte comunitaria. Cuando la persona tiene estos tres factores, sale adelante la situación. Es decir, cuando una persona, por ejemplo, pensemos desde el contexto de ustedes, tiene sus elementos personales y tiene de alguna manera estos apoyos de una amiga, una tía, y tiene este apoyo de la parte académica o la parte escolar que tenemos en la Universidad de Colima, la persona puede salir de estas situaciones, ¿no? Existen estos hay infinidades de personajes resilientes, infinidades. Uno de ellos es Boris Cyrulnik, que vivió con su familia en campos de concentración, es un judío, es casi es uno de los padres de la resiliencia. En un canal de YouTube sale, hay un video importantísimo cuando habla de la resiliencia. Pero Boris Cyrulnik es de alguna manera un resiliente de los campos de concentración que estuvo solamente los primeros años y después él sale adelante y ahorita es uno de los autores que hablan demasiado de la resiliencia. Pues Ana Frank, esta fabulosa chica, muy joven, murió, que ante las vivencias de este contexto de campos de concentración también tuvo que salir adelante, ¿no? Mm, Bueno, uno de sus libros, porque es uno de sus libros, es el diario de Ana Frank, se lo recomiendo. Y el siguiente tiene que ver con un gran personaje que ya tengo bastantes años siguiéndolo y aprendiendo de él y no termino por aprender de él, ¿no? Víctor Emil Frank vivió en los campos, 3 años en los campos de concentración, del 1942 al 45, y él escribe este hermoso libro que decía esta alumna, El hombre en busca de sentido, y él desarrolló unas capacidades resilientes porque sale en el 45 y él muere hasta el 1997 y deja todo un legado de la logoterapia. Y de Malala, bueno, que actualmente esta chica que eh, fue de alguna manera atentada por su vida y que ahorita luche por los derechos de las mujeres, por los derechos de igualdad, ¿no? Y salió adelante después de ese eh, atentado, ¿no? Que tuvo, ¿no? Dice, todas las personas tenemos la capacidad para sobreponernos a un estímulo adverso, pero el uso, eso es importante, el uso firme y decidido es la que nos hace realmente resilientes. Es decir, es algo que nosotros tenemos que activar, es algo que nosotros debemos de ser conscientes de que existe una capacidad resiliente dentro de nosotros, pero se requiere de un conjunto de factores. Y te decía de la imagen, ahora dice, ahora enfócate en ti. Nomás trata como de reflexionar estas pequeñas preguntas. ¿Has tenido momentos difíciles en tu vida? Lo más seguro que sí. ¿Qué vivencias has tenido de alto
de alto rendimiento, en el sufrimiento. Ahí me faltó ponerle ahí. O sea, ¿qué vivencia has tenido de alto sufrimiento? Si tuviste momentos difíciles, tuviste un momento de mucho sufrimiento, eh, ¿cuáles son esas vivencias? ¿Cómo las llegaste a superar? ¿Cómo las llegaste a superar? Y la pregunta está, ojalá puedas estar recordando, decir, es que eso hace 2 años, es que cuando era niña, es que pasó esto. ¿Te hubieras imaginado que las ibas a afrontar y a superar? O sea, ese hecho doloroso que viviste, antes te hubieses imaginado que las ibas a afrontar y a superar. Y ahora que viviste esa experiencia dolorosa, ¿qué aprendiste? ¿Qué te ayudó a superarlo? Y la última pregunta es, ¿hubieras modificado algo de tu afrontamiento? Es decir, este afrontamiento que tuviste de ¿hubieras modificado algo? Ojalá puedas reflexionar conmigo tus vivencias difíciles que has tenido a esta, a los años que tienes y puedas ver cómo las fuiste superando y de alguna manera reconocer y preguntarse que esta experiencia, ¿qué es lo que te transformó? ¿Qué es lo que te dejó? Bueno, ¿y qué influye para que una persona sea más o menos resiliente? Una de las influencias más fuertemente que dice Boris Cyrulnik es los apegos. Es decir, los primeros meses y los primeros años, y esto lo digo porque a lo mejor alguien de ustedes, siendo ya alumno de pedagogía, ya puede ser papá, mamá, no lo sé, pero si no lo eres, trata de ser como muy consciente de ello. El desarrollo de un niño en los primeros meses y los primeros 7 años son importantísimos. Y una de las cosas que influye más a la resiliencia son los apegos, es decir, este vínculo emocional entre padres e hijos y la familia que se da en los primeros meses y años. Es decir, papá, mamá, papá e hijo, mamá e hijo, con este vínculo estrecho de ofrecerles esta parte de satisfacer sus necesidades. Cuando no hay apego, hay traumas. La falta de apego crea traumas. Entonces, un apego, si tuviste papá, mamá y tuviste este tipo de apego, lo más seguro que ya tienes desde el inicio de tu vida, en tus primeros años, ya tienes, diría Boris Cyrulnik, improntas, es decir, como una gran huella que te dejaron tus padres desde los primeros años. Y otra cosa que influye para la resiliencia son las relaciones, es decir, el niño o la niña al crecer puede generar vínculos y relaciones reparadoras, puede reconstruir. ¿Qué significa? Es decir, este niño que se va relacionando con sus familiares, que va teniendo un apego, un tipo de relación, aquí hablamos de relación, el niño o la niña ya a sus 7, 8, 10, 12 años, 14 años, ya, que va teniendo una buena relación con papá, mamá, con sus abuelos, con sus tíos, con sus familiares, van teniendo todavía esta resiliencia, ¿no? Cuando no se tiene buenas relaciones o cuando se tiene una relación muy difícil con papá, mamá, es algo que yo le puse que van creando heridas emocionales. Conflicto con mamá va creando una herida emocional, ¿no? Hablo de una relación muy difícil, ¿no? Madre-hija, madre-papá, etcétera, ¿no? Y la tercera, algo que más influye también para las personas que sean más o menos resilientes es la personalidad. Si vimos que los apegos los primeros años, las relaciones en los años posteriores, ahora sí, ya desde la adolescencia o adultez, la primera adultez, ¿no? Tiene que ver con cómo
la forma de ser, de pensar y de sentir de cada persona de acuerdo a la educación, a la personalidad de su padre y madre, a las decisiones que hicieron en cada momento y de cómo lo afrontaron la adversidad. La personalidad influye para que seamos resilientes, es decir, un niño que a lo mejor a los 6 años sus papás se separaron, sí hay un duelo, pero necesita el niño desarrollar esas capacidades resilientes, y eso necesita a mamá, a sus hermanos, a la familia, al maestro, a otras personas que están a su alrededor para que esta persona pueda salir adelante y el niño pueda sobreponerse, es decir, que no se deje vencer por esa separación, ese divorcio, y pueda salir adelante. Y puede, este niño a lo mejor llega a la adolescencia y puede el niño, ante una adversidad, el niño puede salir adelante con este tipo de apoyos, ¿no? Y la resiliencia es un proceso de interacción con otras personas. Siempre, la resiliencia tiene que ver este tipo de relación que tenemos con la gente que nos rodea, en casa o fuera de casa, es algo que la vamos fortaleciendo, o también cuando el ambiente o el alrededor no es seguro, pues va desfavoreciendo la resiliencia, ¿no? La resiliencia es un proceso dinámico que se puede entrenar y aprender en cualquier edad, ¿eh? En cualquier edad. Es algo que los momentos eh, adversos que tenemos como seres humanos, necesitamos activar este pulso de resiliencia, ¿no? Ahora bien, y con esto casi estoy terminando, ¿cómo mejorar nuestra resiliencia? Y observa las imágenes y la primera, por ejemplo, dice, dedica tiempo a tu observación y al autoconocimiento. Y ahí vemos la imagen, ¿no? ¿Te fijas? Para ser resiliente necesitas conocerte, para ser resiliente necesitas auto-observarte, perdón. Necesitas saber tus cualidades, tus defectos, necesitas saber cuáles son tus virtudes, tu sombra, necesitas saber de qué estás hecho. La segunda es, la segunda parte es, para mejorar la resiliencia es, cuida cómo te hablas, cómo te tratas a ti mismo. ¿Qué te dices a ti mismo? Si te dices soy fuerte o soy bien tonta, soy valiosa, puedo lograrlo, confío en mí. ¿Cómo te hablas a ti mismo? ¿Cómo te tratas a ti mismo? ¿No? Si eres de este camino de soy fuerte, valiosa, etcétera, o eres el camino de que soy débil, soy buena para nada, este tipo de trato con nosotros mismos nos van desgastando, nos quitan energía y nos merman la resiliencia. Necesitamos conocernos en el primero y cuidar cómo nos hablamos. Y el tercer punto es necesitamos desarrollar el sentido del humor, ¿no? Y ahí está esta chica haciendo estos gestos, ¿no? A ver, ¿qué va a pasar? ¿Qué fue lo peor que puede pasar si, si repruebo esta materia, si me despiden de este trabajo, ¿no? Y verlo con un sentido más flexible, ¿no? Con un sentido del humor, no tan rígido, sino un poco más flexible. Y tratar que ver la adversidad como es algo que tú lo puedes controlar, no que la adversidad te tiene que determinar, ¿no? Otra manera de mejorar la resiliencia es encuentra un aprendizaje ante cada momento y etapa de tu vida, ante los obstáculos, ¿no? Si tienes esta parte de un reto, de un obstáculo, velo como una oportunidad de aprendizaje, ¿no? Verlo como, por ejemplo, estar en casa, puedes quedarte con la idea de que sí, no puedo salir, no puedo sociabilizar como antes lo hacía con mis amigos, ir a estos lugares, sino también ver y decir, bueno, es una oportunidad más yo a desarrollar, a tener otros aprendizajes dentro de casa, ¿no? Puedo estar con ellos virtualmente, telefónicamente, por el WhatsApp, no lo sé, pero encuentra un aprendizaje ante cada obstáculo, ante cada momento, ¿no?
Y trabaja mucho en tu cuidado. La siguiente es trabaja en tu cuidado de tu salud emocional. Trata de desarrollar esta salud emocional, ¿no? Si te dan ganas de llorar, llora. Si te dan ganas de estar sola, pues mantente sola, refúgiate en ti, siente alegría por tu propia existencia, meditas, yoga, encuentra aquello que te ayuda a ampliar tu conciencia, ¿no? Algo que a mí me está ayudando es aprender, y lo acabo de descubrir a partir de esta de mindfulness, ¿no? Es algo que yo voy a ir aprendiendo y es algo interesante, ¿no? Otra mejoría de tu resiliencia es mejora tu capacidad social, como se pueda ahorita, ¿eh? Pero mejórala, conoce amigos. Ahorita virtualmente se puede conocer, ¿no? Mucho en línea, ¿no? Sé que no es lo mismo porque estamos acostumbrados a lo presencial, pero es el contexto sanitario que nos da esta oportunidad, ¿no? La séptima, para ser más resiliente, maneja mejor tu yo controlador y tolera más la incertidumbre. ¿Qué significa esto? A veces las personas queremos controlarlo todo, queremos tener todo bajo control, y en la realidad no se puede ser así. O sea, hay cosas que necesitamos, que se salen del control, y es la necesidad de tener como tolerancia. Y necesitamos como desplegar y decir, a ver, qué puedo hacer más allá de que esa cosa no salió como yo quería, ¿no? Y tolera más la incertidumbre, porque ahorita creo yo que es una oportunidad que la vida nos da, o como tú le llames, tolera más la incertidumbre. No sabemos cuándo vamos a volver a la normalidad, cuándo vamos a volver a lo que hacíamos, ¿no? Pero en esa parte, trata de ser más flexible, ¿no? Trata de adaptarte más, de pensar en soluciones más que en el problema. Atiende mejor tu salud física. Para ser resilientes necesitas mejorar tu salud física. Y aquí vemos la chica que está corriendo y que está venciendo obstáculos. Y dice, sé sensato en lo hermoso y lo injusto de la vida. La vida, como dije, es de tener los dos momentos, ¿no? Blancos, negros, ganar y perder, pero cuando nos toque vivir una experiencia, hay que disfrutarla, y cuando nos toque vivir un momento injusto de la vida, hay que saber sobreponernos de ella. Y las últimas tres, protege tu atención que tienes ante la vida, ante los demás y ante el mundo. Piensa, ¿dónde enfocas tu atención? ¿Dónde enfocas tu atención? ¿No? En tu escuela, en tu familia, en tu cuerpo, en tu salud, en el qué dirán, en el trabajo. Por lo regular, tus atenciones hacia dónde se dirigen, a ti misma o más a los demás, más en el mundo, en las noticias, o más en cuanto a lo que tú puedas controlar. Y la otra parte es importantísimo, goza tu vida, disfruta tu vida como ahorita la tienes. No sabemos el día de mañana lo que puede cambiar, pero ahorita, ante esa etapa y ante esta circunstancia sanitaria, goza tu vida, que nadie te quite como esta capacidad de gozar lo que tú tienes. Y de acuerdo a la pregunta que hizo la chica, hablar más de la muerte, necesitamos desarrolla más tu espiritualidad, ¿no? Sí somos seres biopsicosociales, por supuesto, ¿no? Es decir, somos seres que tenemos este cuerpo, esta mente, estas relaciones sociales, pero también hay otra dimensión, desde otro enfoque también de la psicología, tenemos una espiritualidad, hay que ir cultivándola, y la cultivamos en la medida en que vamos desarrollando valores, en que vamos viendo más allá del plano físico, de que en la medida de que tú puedas encontrarle mayor sentido a la vida, y muchas cosas más, ¿no? Y para terminar, dejo con estas dos imágenes muy importantes. Bueno, a mi izquierda está Albert Einstein, que dice, en medio de la dificultad reside una oportunidad. Hermosa la frase, ¿no? Y Boris Cyrulnik, ese psiquiatra neurólogo francés, nos dice, nunca se consigue liquidar los problemas, siempre queda una huella, pero podemos darle otra vida, una vida más soportable y a veces incluso hermosa y con sentido.
Los problemas siempre van a estar. Uno vendrá, otros se irán, vendrán otros. Lo importante es que podamos encontrarle un sentido, un para qué, ¿no?